de hablar de esto, como rosadita está la boca. ¿Sabían ustedes que esta boca, o la que tenemos como seres humanos, se relaciona mucho con nuestra postura o con nuestro cuerpo? Pero, ¿qué padecimientos hay? ¿Cómo controlarlo? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Por eso hoy invitamos al set de Llegó la Hora a precisamente nuestra querida odontóloga, ortodoncista Ana Irma Cubero, y está conmigo Lai, que ya ustedes saben que también es odontóloga, aunque no lo crean. Lai, aquí presente, nos estaba contando ahorita, ¿verdad, Ana Irma? Detrás de cámaras, una anécdota muy linda porque la odontología también la llevó, aunque no lo crean, a la televisión. Y entonces vamos a complementar esto con dos doctoras y conmigo aquí para ir haciendo preguntas que normalmente la gente se puede estar haciendo. Ana Irma, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto. Bienvenida, doctora. Qué gusto Muchas tenerla. gracias por la invitación a los dos. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, el tema de hoy es la ortoquinética y yo creo que muy pocas personas están familiarizadas con este tema, ¿verdad? Entonces creo que es importante darlo a conocer porque tal vez las personas de repente sientan algunos padecimientos o ciertas cosas y no sepan de dónde vienen, ¿verdad? Pero bueno, para empezar, ¿qué es la ortoquinética? Bueno, efectivamente, la ortoquinética no es muy conocida en Costa Rica. La ortoquinética es una filosofía en la cual se estudia la relación de la oclusión, de la articulación temporomandibular y de las vértebras cervicales. Ok. Interesante. Podemos repasar otra vez, tal vez para que nos abran un poquitín más la toma. Sería acá, doctora, si quiere nos explica ahí. Ajá. Ok, es la relación entre la oclusión, la articulación temporomandibular y las cervicales. Por consiguiente, las cervicales repercuten en la posición del resto de la columna y en la postura corporal. Qué interesante porque muchas veces la boca se aísla, ¿verdad? Como si fuera de otro cuerpo, otra cosa, y tiene relación con todo lo que nos puede pasar, digamos, a nivel físico, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces a uno lo instruyeron o no hay esa educación de que la odontología es dientes y la medicina es el resto del cuerpo. Pero la odontología, que es la relación de los dientes con todo lo que mencionamos, con el sistema cráneo-cervical, influye en varias cosas que no pensamos que están relacionadas, como cuáles. El hecho de que una persona, esta relación oclusal no es solo para comer. Una de las causas es la masticación. La otra es la deglución. Cada vez que uno deglute, tiene que apretar dientes. La tercera es la respiración y la cuarta es una buena postura. Entonces, si hay una alteración dental o una alteración en las bases óseas, se van a ver comprometidas esas 4 funciones vitales. Qué importante. Hay una serie de patologías que hablábamos, doctora, que a veces uno dice, esto va relacionado con la forma de la boca como la utilicemos. Porque, por ejemplo, mucha gente hoy en día pasa muy estresada o muy estresado porque está o trabajando, pero esta parte de aquí, el estrés, se le puede empezar a sentir. O con el famoso celular, que estamos todos aquí así, siempre, constantemente, ¿verdad? Efectivamente. Las dientes y la mandíbula tienen que tener un equilibrio en el sistema muscular, nervioso, y eso repercute en la respiración. Entonces, ¿por qué está tan relacionado que la dentadura pueda provocar dolor? Bueno, la dentadura no, las malas oclusiones, las malas mordidas, digamos. Las malas mordidas puedan provocar migrañas o dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, porque si notamos esta parte de acá, aquí está la articulación y aquí está el oído. Entonces, si la articulación no está equilibrada, provoca problemas auditivos. Y si la cabeza si el paciente no tiene una buena respiración, modifica
su posición corporal para que tenga una mejor vía aérea y eso se obtiene haciendo la cabeza así y todo el cuerpo consigo. Entonces, el hecho de que la cabeza en la posición adecuada pesa 5 kilos, pero entre más adelante pesa 15 o pesa 25. ¿Y quién es el que lleva esa función? Los músculos cervicales, porque tienen que hacer así. Y si usted está en la computadora 8 horas y además tiene problemas respiratorios, significa que hay un compromiso de toda la musculatura. Y recordemos que adentro de las vértebras cervicales va la médula, que son los paquetes nerviosos. Y también las arterias. Por lo tanto, si no hay un buen libertad de que pasen las venas, las arterias o que los nervios estén contraídos, van a haber repercusiones en problemas neurológicos o problemas arteriales. Wow. O sea, que un ronquido, por ejemplo, la señora que dice, mi esposo pasa roncando en la noche siempre, todos los días. Diría Alex, me tiene harto. Eso tiene relación. Ok, el ronquido muchas veces se pensaba que era que duerme muy rico, por decirlo de alguna manera. Lo está disfrutando, sí. Exacto. La persona a la par no lo disfruta para nada. Pero bueno, ¿qué pasa en ese organismo? Cuando uno duerme, pues la cabeza se va para atrás. ¿Ok? Los dientes, como les decía anteriormente, tienen fosas y fisuras que su función es mantener esos dientes en esa posición. Pero cuando uno duerme, se relajan los músculos y la mandíbula se va para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si además el paciente es sedentario, está pasado de kilitos, la grasa también se acumula en el paladar blando. Entonces, hace que el paladar blando pueda ser flácido. ¿Ok? Y la lengua tiene que tener una posición, pero si por A o por B tuvo extracciones o su mandíbula es pequeña, la lengua se deposita posteriormente. Entonces, el huequito, por decirlo de alguna manera, de la tráquea se ve obstruido por la lengua porque se va para atrás. Entonces es cuando el paciente empieza a roncar. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que los pacientes no duerman hacia atrás. Bueno, cada uno duerme como quiera, pero lo ideal es dormir hacia el lado izquierdo. Pero el ronquido es una respuesta del organismo de que hay algo que lo obstruye para poder respirar. O sea, no deberíamos normalizar los ronquidos. Nunca se deben de normalizar los ronquidos. Tampoco el hecho de que la gente dice, es que se quedó de repente tieso sin respirar. Eso se llama apnea del sueño. Y la apnea del sueño está relacionada con que el cerebro, el paciente deja de respirar en un cierto tiempo. El detalle es que eso es muy riesgoso a nivel cardiovascular porque se afecta el pulmón, además de que el paciente puede tener una muerte súbita. Claro. Híjole, puede ser bastante grave. Sí, lo he visto. Tengo un familiar que le sucede. ¿Qué hace en ese caso cuando le pasa? Bueno, hay que hacer, para todos los tratamientos, hay que hacer diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es la parte objetiva para poder saber de dónde viene el problema. Entonces, para un diagnóstico de ortodoncia se mandan radiografías, fotos, modelos. Para un estudio de apnea del sueño hay que complementar. La ortoquinética es una filosofía que es integral, o sea, necesita del terapeuta físico y de los otros médicos de las diferentes ramas. Entonces, en el caso de una apnea del sueño, necesita la atención del otorrino o del médico internista, de hacerse polisomnografías, y la ortoquinética puede ser coadyuvante ayudando al paciente utilizando férulas que hacen que la mandíbula avance. Si quiere podemos mostrarla aquí a la cámara. Aquí la trajo una, la doctora, para que la vean. Esto es una férula ortoquinética. Ahí. ¿En qué nos ayuda? Ok, depende de lo que se concluye en el diagnóstico, así se hace el diseño de la férula. Okay.
la férula lo que hace es reposicionar la mandíbula para mejorar. Pongámosela a nuestro modelo guapísimo del día de hoy. Ok, entonces Tenemos un la modelo de férula, Alex. No, mentira. la férula ortoquinética es un dispositivo Ajá. que nos da un diagnóstico diferencial para las patologías. ¿Qué significa eso? La férula nos va a decir si el problema viene del ATM. Ajá. ¿Qué es la TM? El ATM es la articulación Ajá. temporomandibular. Ok. El Ok. cóndilo, Ajá. que pertenece a la mandíbula, se tiene que relacionar con la base, el hueso temporal, la cavidad glenoidea y el apófisis del temporal. Esta es la articulación adecuada. Entonces, el equilibrio que promovemos después de un buen diagnóstico es recolocando la mandíbula en esta posición para que la articulación esté en una mejor posición y la musculatura Ajá. se relaje y deje de estar apretando Entonces, en dientes, este que caso, eso se relaciona con el bruxismo. La férula nos obligaría a que nuestra mandíbula se quede como cuando estamos de pie y que no se nos vaya hacia atrás cuando estamos acostados. Exactamente, Esa es la se función. reubica. Sí. Y se vería así, doctora. Así queda la férula colocada, como el ejemplo. que nos está Exactamente. El Qué paciente no podría abrir la boca. No, el paciente, como te dije, la férula es un aditamento que da un diagnóstico diferencial y se va a utilizar durante 12 meses. Ok. Ocupa tratamiento cada mes para control. Pero la férula va a hacer que aquellos músculos que están contracturados vayan reseteándose, por decirlo de alguna manera, y olviden ese tono rígido. Por eso es que se complementa con terapia física, para que después, en un tiempo, el paciente ya no esté bruxando tanto. Es como constantemente. reprogramarlos. Exactamente. Qué importante. Doctora, ¿cómo se realiza un diagnóstico ortoquinético? Ok, ¿Qué consiste eso? ¿Qué lleva? el diagnóstico ortoquinético se da después de hacer trazados, que utilizamos unas aplicaciones, unas fotos en las cuales nosotros vemos la posición del paciente. ¿Qué es lo que vemos en las fotos? La postura corporal es el reflejo de la posición de la columna. Entonces, si vemos que hay un hombro más alto que el otro, significa que el paciente tiene que tener una curva en su columna o tiene alteraciones anatómicas en las piernas o tiene alteraciones en la base del cráneo y la mordida, que las mordidas están canteadas, o sea, Ajá. inclinadas. Ok. Qué importante, ¿ves? Es que uno a veces cree, como lo decía la doctora al principio, de que la boca es solamente para comer y Ajá, masticar y ya es está, verdad. pero... Y se subestima y no se le Claro. da, digamos, la atención, ¿verdad? Y muchas veces podemos hasta evitarnos, ¿verdad? Pasar por mucho tiempo o lapsos o meses o años con un malestar que no se quita, y muchas veces pasa que el paciente va a 5 o 6 especialistas y nadie da con lo que el paciente tiene, Efectivamente. ¿verdad? Claro. Hasta que ya alguno de los médicos se les enciende, envían y ya dicen, ah, ok, y el paciente como nuevo, ¿verdad? Así es. Tenemos muchos casos en que pacientes han tenido migrañas que iban al médico. Obviamente las migrañas no solamente vienen de un problema dental. Hay muchos más causas, problemas a nivel del sistema nervioso central, cuestiones hormonales en el caso de las mujeres o alteraciones en la articulación temporomandibular. Qué bonito. Doctora, vea, aquí vamos a aprovechar porque usted nos estaba explicando un poquito de esto que trajo, que está muy lindo. Y Lai y yo decíamos ahora que normalmente uno cuando tiende a morder o a mover esta parte de la mandíbula, a veces hay un crack aquí en esta parte, ¿verdad? Explíquenos qué es esto. Ok, este diagrama, por decirlo de alguna Ajá. manera, o maqueta, lo que nos ilustra es la articulación temporomandibular. La articulación, recordemos que es la relación entre dos huesos que hacen un movimiento. Entonces, si nosotros observamos esta es la mandíbula y esta es la maxila, que son los dientes de arriba. Ok. Si observamos esta parte de acá, en medio de ambos huesos, voy a abrir para que caiga el disco. Ajá. En medio de estos dos huesos Aquí cayó. hay un disco. El disco es como un platito
de cartílago y su función es sumamente importante. Lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. El disco, la función es compensar la fuerza que se ejerce entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Y este disco tiene que moverse en conjunto con el cóndilo. ¿Cómo se mueve en conjunto con el cóndilo? Por los músculos que traen hacia adelante y hacia atrás la mandíbula. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento tiene que ser fluido, sin que suene, sin que duela, sin que se escuche o palomillas o huesitos o cáscaras de huevo. Cualquiera de esas características significa que hay algo patológico en la articulación. Entonces, la articulación, como lleva tanta fuerza, este disco lo compensa. Si hay una patología en el disco, empieza a haber sonidos de clic o que el paciente abre y se desvía la mandíbula. Eso también es patológico. Entonces, lo importante es de que la articulación, si ella está alterada, en la filosofía ortoquinética se conoce como el eje funcional del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si esto está alterado, va a repercutir en la posición corporal. Entonces, es de suma importancia. Ahora, doctora, en cuanto a las edades, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que a usted le toca ver o que le refieren son jóvenes, son adultos mayores. Ok, los desórdenes temporomandibulares cada vez se ven más frecuentemente. ¿Por qué? Porque se relacionan con los dolores faciales. Antes solamente iba la gente al dentista porque tenía algo mal en el diente. Actualmente la gente se va instruyendo más y ya saben que hay alteraciones como estas que mencionamos que pueden ser resueltas. Entonces, en realidad, atendemos pacientes de todas las edades. Tenemos niños que les cuesta dormir, niños que les duele la cabeza, que tienen alteraciones en la articulación. Entonces, desde niños, nosotros podemos, la ventaja de atender pacientes en crecimiento es que nosotros modificamos ese crecimiento tanto de la mandíbula como de la maxila. ¿Okay? En los adultos ya no podemos modificar ese crecimiento. Ahí llega. Pero algo muy interesante es que el cóndilo se puede regenerar. ¿Qué significa regenerar? No es que crece, es que el hecho de que haya una presión excesiva sobre el cóndilo hace que se modifique ese hueso y se pueda ir como desgastando, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que el cóndilo se pueda regenerar hace que la naturaleza sabía que se sane con la férula ortoquinética, ayuda a que se dé ese proceso de sanado, junto con terapia física y algo muy importante, junto con terapia emocional, porque a veces hay muchos pacientes que tienen dolores y son provocados por una situación emocional, que el hijo se fue de la casa, que falleció un ser querido, una situación económica. Entonces, una situación laboral. Una situación laboral. Increíble. Entonces, por eso es que es integral. Qué bonito tema. La ortoquinética, que nos da todavía para hablar un montón más, doctora. Y usted con mucho gusto. Lo va a seguir aclarando cada vez que venga. Con mucho aquí. gusto. Con mucho gusto, gracias. La próxima vez lo continuamos porque la verdad hay muchas consultas sobre esto y a usted le encanta venir aquí porque la veo muy seguido. Muy bien. ¿Ah? Pues muchas gracias. Se siente en la casa, ¿ah? Me siento muy cómoda. Doctora, redes sociales, WhatsApp. Las redes sociales, Ortoquinética Cubero. Okay. Estamos en el Hospital La Católica y el WhatsApp es 7003-2614. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué más tenemos, Cris?